¿Cómo está? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con la primera sesión de lo que corresponde a la materia de ética policial. Eh, Ahorita voy a empezar con unas pequeñas definiciones, orígenes de lo que es la palabra ética de una manera muy general, para posteriormente entrar en lo que es lo que nos interesa, ¿no? La ética en el contexto de la seguridad pública, la ética de que la cual nosotros debemos de ser garantes, ser ejemplos, ser sobre todo personas que practiquemos esos preceptos que nos da la ética dentro del servicio público, específicamente el área de la seguridad pública. La ética se considera, bueno, no se considera, es una rama de la filosofía y que se dedica a estudiar la moral, la virtud, el deber ser, la felicidad, el buen vivir. En un sentido más práctico, es la disciplina que reflexiona sobre qué acciones son correctas o incorrectas, pero sobre todo el por qué son correctas y por qué son incorrectas. La, esta rama de la filosofía da la oportunidad al individuo de tener la libertad de escoger entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Desgraciadamente aquí entran muchas cuestiones de cultura, de valores familiares, de crecer en un núcleo familiar o de crecer en una familia disuelta. Y que conforme vamos avanzando en la edad, vamos normalizando determinada conducta, ya sea buena o mala. Ejemplo, en una familia donde un chico crece viendo a su padre maltratar a la madre, gritando, exigiendo, golpeando, de malos modos, es normal que este chico crezca, se desarrolle y cuando forme una familia, trate a su esposa de la misma manera porque él creció así. La culpa es por el ambiente en el que creció, que no hubo una voz que le dijera que lo que él estaba viendo no es normal, sino que al contrario, es algo incorrecto. Es un ejemplo más o menos de lo que les quiero comentar respecto a las acciones que pueden ser correctas o incorrectas. Para entender mejor podemos desglosarla en tres dimensiones muy específicos, tres dimensiones principales. Primero vamos a estudiar la etimología, el origen de la palabra, que proviene del griego ethos, y esta originalmente significaba morada o lugar donde se vive. Conforme pasó el tiempo y conforme los grandes estudiosos de la mente humana, los grandes filósofos, pues decidieron darle otra connotación, es decir, evolucionar la palabra, y le dieron un significado, una connotación que tenía que ver con el carácter o con el modo de ser de que una persona adquiera siempre a través de un hábito. La forma en que creces, la forma en que te desarrollas, el ambiente en el que te desarrolles, influye mucho en lo que es la verdadera, el verdadero significado de la palabra ética. No debemos de confundir, que normalmente se hace, no es lo mismo la moral y la ética. Son dos conceptos distintos, pero que sí siempre se estudian en su conjunto porque tienen mucho que ver. En primer lugar, la moral la debemos entender como un conjunto de ciertas normas, de valores y costumbres que rigen a un grupo
determinado, a una sociedad determinada sobre lo que se debe hacer. Hemos escuchado muchas veces en las noticias que determinado grupo étnico se gobierna a través de los usos y costumbres, ¿sí? Ellos, dentro de sus usos y costumbres, ellos determinan lo que es mejor o lo que es correcto para ellos en lo individual o en lo grupal dentro de sus comunidades. Y aún dentro de ese grupo de etnias indígenas que existen en nuestro país, donde todavía se utilizan los usos y costumbres, hay una gran diferencia entre unos y otros respecto a las mismas. Y lo que es más grave, hay ciertos usos y costumbres que siguen arraigados a pesar de que nosotros ya vivimos en pleno siglo XXI. Uno de ellos es los matrimonios arreglados, la venta de las hijas menores de edad, principalmente a personas mucho mayores que venden a sus hijas por, o las intercambian, más bien las intercambian por ganado, o las intercambian por una propiedad. Hay quienes incluso las intercambian por un cartón de cerveza, imagínense. Y ese tipo de situaciones, pues para nosotros como sociedad moderna, obvio que la vemos mal, pero ellos dentro de sus usos y costumbres es algo muy normal, es algo que se tiene que dar porque así se ha manejado durante siglos, así se ha manejado dentro de esa comunidad y que ellos pues precisamente no le ven absolutamente nada de malo, ¿no? Hace muchos años platicaba yo con una persona, él es el enlace del Ejército Zapatista y Ejército Popular Revolucionario, el EPR, en la zona centro del estado de Veracruz, se llama Jairo Guarneros. Si ustedes lo googlean, ahí les va a dar su antecedente. Y él se dedica a representar una gran cantidad de colectivos, taxistas, comunidad LGBT principalmente. Y en la zona de tolerancia, bueno, no se le puede llamar zona de tolerancia porque es el pleno centro. En la zona donde ejercían la prostitución los sexoservidores, siempre, pues obviamente, como no lo va a ver, había muchas quejas de los vecinos por los actos que presenciaban, consumían bebidas alcohólicas y era un escándalo, eran escenas muy, muy grotescas para la sociedad orizabeña en aquellos años. Y él argumentaba un acoso por parte de la policía municipal. Entonces tuvimos por ahí un acercamiento para precisamente platicar respecto de lo que debía de ser lo legal y lo que ellos, de lo que se quejaban los vecinos y de lo que pues a la vista no podía ser correcto, ¿no? Y él me argumentaba algo y ya analizándolo tiene tiene mucho de razón ya cuando lo analizas. Yo le decía, mira, es que las faltas a la moral, me decía, es que la moral es muy subjetivo. Y lo como muy subjetivo, sí, dice, porque pues para lo que usted puede ser inmoral, para otro grupo de la sociedad no lo es. Y tiene mucho de razón. Nosotros lo observamos ahorita, ¿no? Vean las noticias respecto a los usos y costumbres. No es moral que alguien llegue y me diga, pues te quiero comprar a tu hija, o vamos a arreglar un matrimonio, te voy a dar unas tierras, o dame unas vacas y unos gallinas, y yo me llevo a tu hija y resulta que ella es menor de edad. Y menor de edad le estoy hablando alrededor de los 10, 12 años. Para ellos eso es correcto, es adecuado. Y nosotros desde fuera de esa sociedad, pues obviamente que pegamos el grito en el cielo. Y por otro lado, la ética es la reflexión teórica sobre esa moral.
Es el ejercicio individual de cuestionar si esas normas son justas o son racionales. Es una especie de es una forma de entablar un debate entre si lo que estamos viendo en estos ejemplos es correcto, es adecuado, se apega a las buenas costumbres, ¿sí? Pero esas preguntas podrían ser subjetivas, porque nosotros tenemos un punto de vista que nos ha generado otro tipo de educación, otro tipo de costumbres. Nos desarrollamos en un contexto muy, muy ajeno al ejemplo que les estoy citando. Afortunadamente, cuando hablamos de ética, podemos entender que es no solo un juego de palabras, sino que es la oportunidad que nos da nuestro criterio, nuestra educación, nuestro desarrollo psicosocial. Y después entran cosas de tipo legal, entran cosas de tipo socioeconómico, quizás, que nos puedan reforzar la idea de que es incorrecto o que algo es correcto. Tenemos esa libertad, a final de cuentas, de distinguir entre si algo es bueno o malo, es correcto o incorrecto. ¿Por qué? Porque tienen que ver cuestiones de justicia y tienen que ver cuestiones de raciocinio. Si alguien de aquí, si alguien llega a nuestro núcleo social y viene con esas costumbres de querer entablar un comercio de una menor, pues obviamente que nuestro raciocinio nos va a decir que eso no es correcto, que eso no es adecuado para el círculo social en el que nos estamos desempeñando o nos estamos desenvolviendo. ¿Cómo se aplica la ética en lo profesional y en lo social? En el ámbito público y social, la ética se traduce en ciertos códigos de la conducta que buscan garantizar nuestra integridad, pero sobre todo el respeto por los derechos humanos. No se trata solo de salir a las calles como policías y cumplir o hacer cumplir la ley. Se trata de actuar con una convicción plena hacia un bien común. ¿Qué conceptos nos deja la ética para poderlos aplicar o ubicar más que nada? La autonomía, todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de decidir por nosotros mismos basándonos en la razón. Tenemos la responsabilidad de asumir las consecuencias de los actos elegidos, consecuencias buenas o malas. Y después viene la justicia de dar a cada quien lo que le corresponde según la razón, según la equidad. Esto es a grandes rasgos un pequeño preámbulo de lo que es la ética en su plano general. Ya con este contexto podemos nosotros vislumbrar lo que viene a continuación, que es la ética aplicada a la función pública, en específico a la función policial. ¿Sí? Deme un segundo. Miren, la ética y la función policial están siempre ligadas, siempre van a estar ligadas. Siempre vamos a tener que trabajar con un sesgo ético. Porque nuestra labor, a final de cuentas, no es solo técnica, no solo es el derecho policiológico que muchas veces les he mencionado. El, la función policial también tiene mucho que ver con la moral, pero no me estoy refiriendo a sancionar un acto que esté contemplado como falta administrativa dentro de un bando de policía o en gobierno. Me estoy refiriendo
a lo moral desde la perspectiva del servidor público. La policía es una institución que, a la cual el Estado le otorga el monopolio del uso de el legítimo de la fuerza. Todos sabemos que estamos facultados para utilizar la fuerza en menor o mayor medida, pero dentro de ciertos, pero que se tienen que cumplir ciertos requisitos. Y ese poder solo es aceptable, obviamente, en un ambiente democrático. Y obviamente, si se ejerce bajo ciertos principios éticos muy estrictos respecto a la función policial. Tú puedes hacer esto dentro de este marco y aparte de que nos señalan el marco jurídico, hacen un llamado a nuestro razonamiento, lo que es correcto, lo que se le permite al policía hacer todavía más dentro de ese marco legal. Les voy a mencionar nada más 2 puntos así rapiditos para irnos a unos videos y unas diapositivas. Miren, la legitimidad y la confianza ciudadana. La autoridad de un policía no siempre proviene de usar una placa y usar un arma. La autoridad de un policía yo considero que siempre viene de la confianza que la sociedad deposita en nosotros. Si no hay un sesgo de confianza y nosotros emitimos un comando verbal en el ejercicio de nuestras funciones, pues obviamente que nos van a mandar al carajo. Y lo estamos viendo en la gran mayoría de las intervenciones policiales hoy día. No le hacen caso al militar, no le hacen caso al Guardia Nacional, lo ofenden, al policía le mientan la madre, le cantan el tiro en la Ciudad de México, porque es un sesgo de desconfianza. El ciudadano ya creció con esas ideas de que el policía es corrupto, es un ladrón, el policía me va a sembrar droga, el policía no hace bien su trabajo, el policía es abusivo. Y eso nos lleva obviamente como sociedad, pues en determinado momento, cuando hay una intervención, pues a faltarle al respeto. Agreguémosle a eso también la falta de la cultura, la falta de preparación, porque no podemos hablar de cuestiones socioeconómicas porque hasta posiciones socioeconómicas muy elevadas también le faltan al respeto a la figura del policía, ¿no? Va más allá una falta de educación en cuanto a la percepción de las cosas, a la información, ¿sí? En cuanto a los niveles socioeconómicos bajos, en cuanto a los niveles socioeconómicos más altos, es la prepotencia, el poder que me da mi posición, te puedo faltar el respeto a ti porque tú eres el que me sirve, ¿sí? Pero pues a final de cuentas va relacionado con lo mismo de ética y moral y la falta de confianza en una institución. Y sobre todo, esa misma desconfianza me anima a mí a faltarle al respeto al policía porque sé que no va a actuar, porque sé que no está capacitado, porque yo lo supero en número, porque yo lo supero en fuerza, porque yo soy bueno para el tiro y el policía no, entonces me envalentono. La, el otro punto que les quiero comentar respecto a las dimensiones de la ética va encaminado en el uso de la fuerza y la proporcionalidad. La ética nos dicta que el uso de la fuerza no debe ser una reacción visceral, sino que debe ser una decisión racionada y muy necesaria.
Aquí entran en juego los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que están contenidos en la ley de la materia. Estos tres principios son en esencia, son principios éticos, independientemente de que estén o no en la ley, son principios éticos. Obviamente aquí entran otras cuestiones de táctica, hasta de táctica policial. ¿Sí? Por ejemplo, un policía ético utilizará solo el nivel de la fuerza estrictamente necesario para neutralizar una amenaza, para controlar a un ciudadano, para inmovilizarlo, para colocarle sus candados de mano, siempre en aras de proteger la vida como valor supremo, incluso para proteger la vida de la persona que está deteniendo, que está controlando. Y después, pasando al otro punto, es el ejercicio de criterio. Perdón, antes de continuar. Un comportamiento ético del policía que hace uso de la fuerza tiene que ver, creo que sí se los mencioné a ustedes, que si hay una persona que nos recibe a mentadas de madre, amenazas, yo te voy a correr y tú aquí no puedes hacer nada, y que a ver, dime dónde dice, y que mis derechos. Nosotros podemos tratar de entablar tratar, no vamos a entablar porque a veces no se puede. Nosotros podemos tratar de entablar una comunicación, podemos tratar de desescalar el conflicto. Eso es primordial en la actuación policial. Pero ¿qué pasa si esa persona decide cruzar la línea del poco respeto que le tenía hacia el policía e intenta agredirlo? O le lanza un puntapié, le lanza un golpe, y el policía reacciona de manera positiva. Resulta que se topó con un policía que estaba bien preparado, evade el golpe o el intento de agresión, le realiza una llave de control, le restringe el movimiento, le inflige un poquito de dolor al ciudadano, y resulta que el momento que el ciudadano recibe ese pequeño dolor y le sirve como un centón de válvulas para decir, caray, ya la regué, con este no voy a poder, o lo sacaste del trance y te ubicaste como que tú estás haciendo mal como ciudadano, y en ese momento le dice al policía, ya estuvo, ya ahí muere, ya vamos a calmarnos, está bien lo que usted diga, oficial. Automáticamente la ley de uso de la fuerza nos dice que debe de cesar la fuerza en ese momento, porque ya no hay amenaza, porque la persona ya lo pidió. Tenemos que ser proporcionales, tenemos que razonar que ya él está pidiendo paz. Ético o no ético sería que, a pesar de que el ciudadano está en el suelo diciéndonos, ya y muere, ya mira, ya me estoy dejando esposar, le sigues apretando la fuerza al punto de que casi le rompes un brazo, le colocas los candados de mano, se los aprietas y todavía lo levantas a punta de patadas. Yo entiendo que, y lo he pasado muchas veces, yo entiendo que hay gente que realmente se lo gana, que realmente se merece usar la fuerza de alguna manera hasta cierto punto desmesurada, porque no tienes atole en las venas, porque tu dignidad es algo que no debemos de dejar que nadie, absolutamente nadie, la pisotee. Pero ahí entra también una cuestión de control de las emociones y de profesionalismo. Y la ética viene relacionada con el profesionalismo con el cual nosotros tenemos que realizar nuestro trabajo. Después viene en el marco ético viene el ejercicio del criterio, la discrecionalidad. Hace rato les decía, te permite a ti la libertad de pensamiento de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. A diferencia de otras ocupaciones o de otras profesiones, perdón,
El policía tiene un amplio margen de decisión, pero no tiene un amplio margen de tiempo para tomar esa decisión. Se los comentaba también, el policía es la persona que debe de tomar la mejor de las decisiones en el peor de los escenarios y en un tiempo muy recortado. Un policía debe de pensar, y digo, yo me voy a tardar platicándoselo, pero este ejemplo nos ha llevado a muchos de nosotros pensarlo y razonarlo en mucho menor tiempo de lo que se los voy a platicar. Detengo una persona, hay resistencia, veo un arma, ¿qué pasa? Saco mi arma, sí, sí la voy a sacar, ya la saqué, ahora qué sigue, ¿la voy a usar o no la voy a usar? ¿Doy una advertencia o no doy advertencia? Me da tiempo dar la advertencia o no me dieron tiempo de usar la advertencia? ¿Sí? Entonces, la ética nos sirve como una brújula que nos dice qué hacer, cómo hacerlo y hacia dónde hacerlo. Pero pues obviamente podemos tener ese poder de decisión gracias a una herramienta que se llama ley de uso de la fuerza, que si la estudiamos y la comprendemos a la perfección, vamos a tener una forma de refuerzo de esa brújula interna que le dice al policía sobre qué hacer o no, o qué no hacer. Este ejemplo de una brújula interna es una especie de guía de nuestra discrecionalidad, porque el policía tiene que actuar bajo ese precepto de discrecionalidad, porque no siempre hay un superior con él que supervise su actuación. Y sobre todo, cuando el policía sabe que la ley no tiene medias tintas, no tiene matices. El policía cuando aplica la ley, o la aplica para bien, o no la aplica. Y si no la aplica, es una omisión que es para mal. Y como no va a tener un jefe, no va a tener un supervisión, él puede tener la discrecionalidad de no ejercer la ley en contra de alguien que se lo merece o de ejercer el poder en contra de alguien que no se lo merece. Entonces, el principio de discrecionalidad nos permite, pero el criterio de discrecionalidad nos permite a nosotros saber en qué medida hago mi trabajo, si lo hago dentro del marco de la ley o simple y sencillamente mando al carajo las instituciones, mando al carajo las leyes y me extralimito en el ejercicio de mis funciones. Debe de existir una doctrina policial, una doctrina al interior de la institución que nos diga o que nos generen buenas prácticas policiales. En la formación moderna, la ética se va traduciendo en lo que llamamos buenas prácticas policiales. ¿Qué son las buenas prácticas policiales? Bueno, la integridad, resistir la tentación de la corrupción, la tentación de faltarle al respeto a un ciudadano porque pues él ya me ofendió, ya me vio feo, ya me amenazó. La integridad de mantenernos firmes y dignos dentro de nuestras actividades, a pesar del entorno y de las múltiples tentaciones que nos han tocado experimentar y que nos quieren tentar de alguna manera para corrompernos, no solo en lo económico, corrompernos en cuanto a ser buenos servidores públicos. Otro punto de las buenas prácticas policiales tiene que ver con la rendición de cuentas. Debemos estar siempre dispuestos en lo personal y en lo colectivo dentro de la institución a aceptar las responsabilidades por los actos realizados en el servicio, buenos o malos. Debemos de ser transparentes
en lo que corresponde a nuestras funciones, cada una de nuestras intervenciones, cada una de nuestras puestas a disposición, cada vez que tengamos que usar la fuerza, tenemos que ser muy transparentes. ¿Y cómo se hace esa transparencia? Informando por escrito. Estamos obligados a informar por escrito cada una de las acciones que conlleven una intervención policial, y todavía más aquellas que tienen que ver con la comisión de un delito o uso de la fuerza. Y eso es lo que nos hace también diferentes de otras instituciones, por ejemplo, como el ejército. El ejército y la marina no están acostumbrados a rendir cuentas, no están acostumbrados a transparentarse en cuanto a sus procedimientos, en cuanto a su administración, absolutamente en nada. Ellos se rigen por sus propios reglamentos, ellos tienen una estructura administrativa autónoma. Pues obviamente, pues, si un país participa en una guerra, debe de tener esa capacidad de administrar los recursos y de llegar a un suelo extranjero, por ejemplo, una invasión, sin que esa administración de recursos se vea afectada por estarse implementando en un lugar fuera de su país, ¿no? Entonces, está tan desarrollada su estructura interna que ellos son autosuficientes, generan su propia alimentación, generan su propia infraestructura, se fabrican sus uniformes, hoy ya fabrican su propio armamento, ¿sí? Pero todo porque la naturaleza del instituto así lo demanda. Y durante años se han manejado en esa opacidad. Si hay sanciones al interior del instituto hacia unos elementos, se queda dentro de su instituto. ¿Por qué? Porque ellos adentro tienen las figuras necesarias para instaurar la disciplina. Está el manual de disciplina y deberes militares, está el Ministerio Público Militar, tenían una policía militar, tienen sus mecanismos de consejo de honor, y eso es lo que a ellos les permite, hasta cierto punto, no abrirse a la sociedad porque no lo consideran necesario. Hoy día, conforme está avanzando la sociedad y los tiempos, se requiere que el Instituto Armado también sea transparente en cuanto a todo esto que les comento, porque hay una vamos a meter otros temas, ¿no? Temas de derechos humanos. Los derechos humanos no solo al exterior, cuando tienen que tratar con el ciudadano. ¿Cómo vas a respetar los derechos humanos del ciudadano si no respetan los derechos humanos de tus integrantes, de tu personal? Hoy día son otros tiempos, se requiere que también empiecen a respetar los derechos humanos de su personal, que sean garantes al interior de esos derechos humanos, ¿sí? Y es ahí donde precisamente podemos encontrar un poquito de resistencia, principalmente algunos mandos que ya son muy antiguos en el Instituto Armado, que todavía se resisten a rendirle cuentas a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque así lo han hecho durante años. Ellos no le rinden cuentas a nadie más que a ellos mismos y al presidente de la República. Nada más. Después, dentro de este mismo de buenas prácticas policiales, debemos de hablar del punto que tiene que ver con la imparcialidad. Una de las tantas buenas prácticas policiales que debemos ejercer es dar el mismo trato a todas las personas, sin importar su origen, su estatus económico, social, creencias religiosas, no me gusta decir preferencias sexuales, porque no hay gente que nace con esas cuestiones de la diversidad sexual. Me gusta más referirme a este tipo como orientaciones sexuales. Hay que respetar al ciudadano independientemente de cómo se vea, independientemente de cómo se exprese, en qué crea, en qué no crea, y sin fijarnos en su apariencia. Nosotros debemos de tratar al ciudadano
de esa manera y solo debemos de distinguir dos formas de trato, hacia el ciudadano en general y hacia el delincuente. No hay más. Y al primero lo tenemos que tratar con mucho respeto, sin discriminarlo, aunque a pesar de que en ese mismo instante él pueda pasar de un ciudadano a un potencial delincuente. Y aún así, el trato que le tenemos que dar al delincuente tiene que ser también dentro de un marco de respeto de sus derechos. Pero no le vas a hablar de una manera tan rígida y enérgica a un ciudadano que se acerca a pedirte una información sobre una dirección, a como debes de tratar a un delincuente que instantes antes te faltó al respeto, intentó matarte, ejerció la violencia contra un menor, contra una mujer, o contra otro ciudadano, ejerció la fuerza en cualquiera de sus niveles, ¿sí? Y ahí es donde entran también muchas cuestiones de buenas prácticas policiales, porque el hecho de que tú seas firme y enérgico contra un delincuente, tienes que cuidar mucho no sobrepasar esa línea de la prepotencia y esa línea de no respetar sus derechos fundamentales. Y esto me lleva al último punto, precisamente tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Estos son la expresión jurídica de la ética universal de los derechos humanos. En la función policial, la ética garantiza que respetemos la dignidad humana. La ética nos dice claramente cuál es el límite que no podemos sobrepasar en cualquier operativo, en cualquier intervención, ¿sí? Siempre que estemos ejerciendo nuestras funciones, tenemos que enfocarnos en esa barrera de que no podemos ir más allá de ese límite que tenga que ver con la dignidad humana. Obviamente esto nos va a llevar a asegurar que el orden no se convierta en un abuso. Es ahí donde está lo difícil, pero es difícil no distinguir entre firmeza y prepotencia, entre orden y abuso. Es muy difícil cuando no tenemos la preparación. Cuando tenemos la capacitación en el área, en el tema, las cosas fluyen. No necesitas supervisión, no te atemoriza que te estén grabando 4 o 5 vecinos ahí del delincuente que se drogaba y que asaltó y que robó. Nada de eso te intimida. ¿Por qué? Porque gracias a tu capacitación, a tu profesionalismo, tú sabes que estás ejerciendo tus funciones como deben de ser. En resumen, miren, la ética profesional eh, transforma al policía de ser un simple aplicador de reglamentos a ser una persona garante de justicia. Un policía bien entrenado eh, técnicamente es eficiente. Cuando le complementas el entrenamiento con una formación ética, se genera un comportamiento íntegro y se vuelve ejemplo de la sociedad en general y obviamente ejemplo del servicio público. Eso es a grandes rasgos es lo que tiene que ver con cuestiones de la ética general, del contexto, el origen de los conceptos de ética y moral. Y ahorita les voy a ver, déjenme ver si está aquí un video a la mano. Hace unos 3 o 4 años, no sé, no recuerdo bien, se generó una situación muy grave en los Estados Unidos eh, respecto a una persona que se llamaba porque falleció, George Floyd, un afroamericano que fue intervenido por policías, creo que en Boston, no sé, ahorita lo vamos a ver en las noticias,
El contexto del video no se ve por qué se intervino. Y eso no lo vamos a discutir. Vamos a analizar el procedimiento. Obviamente ahí van a entrar otras cuestiones de abuso policial, de racismo, obviamente que eso sí va a ser más que obvio, pero vamos a analizarlo en el contexto ético. ¿En qué momento el policía debió de ejercer la fuerza? Eh, Digo, no tenemos todo el contexto. Después las investigaciones arrojaron otras cuestiones que determinó que efectivamente fue un abuso policial basándose en el racismo, un racismo institucionalizado, pero muy discreto porque no lo expresan abiertamente, porque saben sobre la responsabilidad que incluyen, que la responsabilidad que en el problema en el que meten a la ciudad un policía que actúe de manera abiertamente se manifieste como racista, ¿no? Pero pues esto no quiere decir que cuando tengan la oportunidad no lo van a hacer, que es un claro ejemplo de este video, de que cuando el policía en cualquiera de las ciudades que están catalogadas como todavía racistas, pues si tienen la oportunidad de ejercer racismo, lo van a hacer. Y ellos ya después van a argumentar otras cosas, ¿no? Que su vida estaba en peligro, que los comandos verbales y el cuate no hizo caso. Ellos llaman el delito de asalto a un oficial, es decir, se me fue encima, me agredió, quiso tomar mi arma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchos argumentos que ellos tienen pues a su alcance, yo creo que cualquiera de nosotros también lo podría hacer, pero precisamente ahí viene el comportamiento ético. ¿Realmente tu vida estuvo en peligro? ¿Realmente te quiso tomar el arma? ¿Realmente te tomó por asalto? ¿O fue una oportunidad que tuviste para maltratar a un afroamericano? Pues nada más déjame modificar aquí el audio. His nose is bleeding. Like, check his pulse. Check his pulse, Kyle. Kyle, check go out right now, bro. Look at him. Get off him. He got makes. He got makes. Get off of his neck. Are you serious? Bro, I dare touch me like that, dude. I swear I fuck out of both of you. I didn't want to call the ambulance. That's not very much. Freedom of speech, bud. Ain't that what happened that night? Like you told me, bro, you can't hear it. For 5 minutes, we watched as a white officer pressed his knee into the neck of a black man.
Por ahí tengo otro video, se los voy a presentar en la próxima sesión. Un video ya es un reportaje ya más en forma de las consecuencias que tuvo esta conducta por parte del policía. Pues obviamente que no hay mucho que discutir, ¿verdad? La acción del policía es más que suficiente, las imágenes lo dicen todo, no hay algo que se preste a la confusión. Si ya lo tienes controlado, estás más preocupado, el otro policía está más preocupado porque nadie se acerque, en lugar de asistir al otro policía y colocar los candados de mano y ponerlo en una posición, no sé, sentado o subirlo a una patrulla si es necesario para procesarlo. Sin embargo, ustedes observen la posición de la rodilla en el cuello y haciéndole presión contra el piso. Es obvio que se va a generar cierta lesión, que solamente esta persona sintió, ¿no? O sea, a lo mejor le rompió las vértebras, aparte que lo estaba asfixiando, no sé, no tengo el contexto, ¿verdad? Pero yo creo que la acción del policía deja mucho que desear al respecto. Y las consecuencias vienen posteriormente porque se vienen una serie de manifestaciones que afectó a la institución. Esto genera desconfianza por un solo elemento que actúe de esta manera. Observaron todo lo que se desencadenó y fue prácticamente a nivel nacional estas protestas, que tomaron como lema el no puedo respirar, I can breathe, que se escucha también en el video que lo dice la persona con mucha dificultad y lo dice de una forma que se le debe de creer, o sea, realmente es natural la queja de dolor, ¿no? Que no puedo respirar, no está fingiendo. Y aunque estuviera fingiendo, no es el procedimiento, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio a estas diapositivas que tengo preparadas aquí y que tienen que ver efectivamente con la ética policial. La ética policial va más allá como un fundamento, va más allá de los reglamentos, no es un fundamento legal. La ética policial, el de la seguridad pública, es un fundamento moral, es un fundamento de dirección que debe de guiarnos a nosotros como policías sobre lo que es correcto y lo que no. La ética en la seguridad pública se levanta como un pilar fundamental para garantizar la existencia de una sociedad justa y equitativa. En este contexto, es bien importante que los agentes de seguridad actúen con profundo sentido de respeto y consideración hacia todos los ciudadanos, independientemente de la sociedad, de la condición socioeconómica, origen étnico o cualquier otra circunstancia muy personal de cada uno de nosotros. Esto debe ser un compromiso ético que sirve para fortalecer la confianza de la comunidad en las instituciones, contribuye también a reconstruir el tejido social de una manera más fuerte y sobre todo resiliente. Si aplicamos de manera consciente y constante los principios éticos que vayamos nosotros aprendiendo derivado de un profesionalismo, de un servicio de carrera profesional, de un adoctrinamiento, de un espíritu de cuerpo, sin duda nuestro desempeño policial se va a volver una piedra angular sobre lo que podemos empezar a hablar de una sociedad segura y justa. Si nosotros planteamos nuestros comportamientos basándose en la ética policial,
podemos aplicar la ley de la misma manera y no va a haber poder humano que nos cuestione sobre si nuestro procedimiento fue el adecuado o no. No va a haber poder humano que te haga cambiar de parecer si sientes que estás haciendo bien las cosas. No te vas a dejar amedrentar, no vas a dejar de hacer tu trabajo por cuestionamientos serios, al contrario, te vas a afianzar más a defender tu trabajo, a defender tu punto, ¿sí? Y obviamente, pues cuando tú trabajas de esta manera, bajo estos preceptos, y se empiezan a ver los resultados positivos, la sociedad empieza a confiar en la institución se fortalece, la institución tiene la obligación, y ahí es donde encontramos otro problema, pero es cuestión de otro tema. La institución tiene que fortalecer y tiene que acompañar a sus elementos, no dejarlos solos. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que también les he platicado muchas veces. El Ejecutivo trata de cuidar la buena imagen de él y de su administración. Y si para eso tiene que sacrificar la cabeza de 3, 4 policías, lo va a hacer. No les va a permitir que se defiendan, no les va a dar el derecho de audiencia, no los va a escuchar, ¿sí? Porque va a ceder a la presión mediática y a la presión de la gente que es un voto potencial, porque él ya está pensando en el próximo, en la reelección, o está pensando en el próximo cargo de elección popular. Entonces, una situación que tiene que ver con una conducta cuestionada por parte del policía, pues no le beneficia, al contrario. Entonces, toman esas malas decisiones en contra del personal. ¿Cuáles son los pilares de la ética en la seguridad pública? Bueno, la integridad, la responsabilidad y el respeto. La integridad es la columna vertebral de la ética policial. Implica nuestra conducta honesta y transparente en todas y cada una de nuestras acciones. Debemos de rechazar cualquier forma de corrupción. Siempre vamos a ser ejemplos de rectitud. Siempre tenemos que actuar de manera congruente con los valores y principios que juramos defender. No podemos ir en contra de lo que significa para nosotros un uniforme. No debemos ir en contra de lo... Dame un segundo. Continuamos. El otro principio, el otro pilar es la responsabilidad. La responsabilidad se manifiesta cuando cumplimos de manera diligente nuestra profesión, nuestros deberes. Se supone asumir las consecuencias de las propias acciones y decisiones que tomemos. Y sobre todo lo que les comentaba hace rato, ¿no? La disposición a rendir cuentas ante la sociedad y las instituciones competentes, incluyendo la nuestra. Y después viene el respeto a la dignidad humana, un principio inviolable, es algo que tiene que ir siempre delante de nosotros en cualquier actuación, en cualquier intervención policial. Debemos de tratar a todas las personas con consideración y empatía, protegiendo efectivamente sus derechos fundamentales. Este respeto se extiende a las víctimas, a testigos y pues obviamente a los presuntos delincuentes por igual, que muchos de nosotros pueden no parecernos, ¿verdad? No nos gusta, pero lo tenemos que hacer. Sabemos que no se lo merecen y ahí tenemos un claro ejemplo de cómo podrían ser las cosas si tuviéramos un poquito de margen de maniobra en cuanto al trato del delincuente. El ejemplo lo tenemos nosotros en El Salvador.
Todo mundo pegó de gritos cuando se habló del estado de excepción, cuando se empezaron a detener y cuando se empezaron a privarlos de ciertas comodidades en las cárceles, ¿no? Todo mundo a nivel internacional criticó el actuar del presidente Bukele y pues él tomó, yo creo que una actitud precisamente de responsabilidad y de respeto, pero como lo dice, yo estoy respetando y le estoy dando prioridad a los derechos de las víctimas. Ellos sí están comiendo, tienen un techo, se les trata con dignidad en la cárcel, pero no tienen por qué tener comodidades, ¿sí? Es disciplina, una disciplina que no existía en una cárcel allá en El Salvador. Realmente dice que mucha gente inocente, pero pues nada más vean los videos del SECOP. Ha habido infinidad de reportajes del SECOP. No creo que realmente ahí alguien esté detenido ahí un inocente. Sinceramente, yo no creo que alguien lo hayan detenido por equivocación. Los invito a ver esos videos del SECOP. Y no pueden, no y desgraciadamente la sociedad, las opiniones de los organismos de derechos humanos a nivel internacional, pues no tienen un argumento válido porque hay otro modelo de prisión en El Salvador que es totalmente distinto. Es de 180 grados la posición, gente que está trabajando y que por cada día que trabajan ellos ahí les reducen determinado tiempo de condena. Y si quieren estar en esa prisión donde prácticamente están en libertad, ellos tienen que mostrar disciplina, ellos tienen que aportar algo a la sociedad. Esa prisión es autosustentable, producen su alimento, hay mano de obra gratuita para reparar escuelas, para reparar inmobiliario de escuelas, para construirlo, ¿sí? Entonces no podemos hablar de que es absoluto, es una posición totalitarista de Nayib Bukele porque está el contraste, ¿no? Otro modelo de, de condenas, otro tipo de sistema penitenciario diametralmente opuesto al del SECOP. Entonces, es, es un claro ejemplo de cuando se quieren hacer bien las cosas se hacen, ¿sí? Pero obviamente, pues siempre dentro del marco de respeto de los derechos humanos. Y yo lo que veo ahí es precisamente eso. Si te respetan tus derechos humanos, pues te están dando de comer a costa de los impuestos de los salvadoreños, ¿no? Pero ¿qué comunidad o qué es lo que requiere? Comodidades, pues no estás de vacaciones, no estás en un hotel 5 estrellas, estás en una prisión y estás ahí por algo, ¿no? Y afortunadamente ya conforme han pasado los años, ya los organismos internacionales de derechos humanos ya lo han dejado por la paz, ya están entendiendo que es necesario y que ojalá en otros países, iniciando por nosotros, se replicara esa forma de controlar la delincuencia. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No de momento, maestro. Gracias, profesor, por el momento no. Gracias. Profesión y vocación en la labor policial. Es que yo tengo vocación de servir. Yo por eso quiero ser policía, porque tengo vocación. La vocación, ¿cómo la podemos sentir si nunca hemos sido policías? Si a los 18, 19 años te nace la cosquillita de, de enrolarte o de darte de alta y de inscribirte a un proceso de formación policial. La vocación policial, quizás sí se nazca con vocación policial, pero se descubre hasta que estás dentro de la corporación. No durante tu preparatoria, no durante tu secundaria, aunque tengas familiares policías. Una cosa es que los veas uniformados, llegar a tu casa en una patrulla, usar el arma,
y que los quieras tomar como ejemplo, que sucede, pero no quiere decir que estás dispuesto a trabajar como se trabajan las policías. Estoy hablando de los policías buenos, ¿eh? Cuando estás dispuesto a sacrificar a tu familia, tiempo con tu familia, tiempo de descanso, periodos vacacionales normales, cuando desgraciadamente estás dispuesto a aguantar abusos por parte de algunos mandos, y obviamente cuando te aguantas todas esas ofensas por parte del ciudadano, ¿no? Y hoy más cuando te suben a redes sociales y te dicen corrupto, ratero, y el procedimiento, pues cuando nosotros lo vemos, pues a leguas vemos que es correcto lo que está haciendo el compañero, ¿no? Es hasta ese punto cuando tú realmente empiezas a acumular todo ese tipo de malas experiencias, te haces esa pregunta, ¿esto es para mí? ¿Tengo necesidad de estar aguantando que un ciudadano me ofenda, me miente la madre en redes sociales? ¿Cómo voy a llegar a mi casa a ver a los míos, no? Entonces, en este punto donde realmente se descubre si tienes esa vocación de servicio, ¿no? Y hay muchos policías que han dicho esto no es lo mío, aquí está el arma, aquí está el uniforme y ahí nos vemos. Y hay otros que seguimos aquí porque nos gusta, porque somos buenos, nos consideramos buenos policías, porque a lo mejor operativamente yo ya no puedo aportar, les voy a platicar mi experiencia personal, operativamente yo ya estoy diezmado, padezco de glaucoma, tengo 49 años, padezco de glaucoma, estoy en tratamiento, tengo 2 hernias de disco, ya no puedo hacer movimientos bruscos. ¿Qué voy a hacer yo una carretera otra vez? Si no, si voy a estar impedido o voy a actuar, o voy a bajarme con miedo de la patrulla. Si tengo que correr atrás de alguien, tengo que bajarme rápido de la patrulla. El usar el chaleco antibalas, la placa balística ya me incomoda y inmediatamente me empieza a molestar las hernias de disco. Entonces, más que aportar a la seguridad pública, me voy a convertir en un estorbo, porque imagínense que me vean los compañeros tirado en el piso por una contractura muscular que me dio por el chaleco, por el peso del chaleco y porque me tuve que bajar rápido de la patrulla. Me voy a volver una carga para la seguridad pública en lugar de aportar algo. Y cuando se viene este cambio de la Policía Federal a la Guardia Nacional, muchos compañeros que se decían querer a la institución se fueron. Aquí a nadie nos corrieron, ¿eh? A nadie corrieron de Policía Federal. Los que se fueron por su propia voluntad. Pero hablando de mi gente, de mis compañeros de caminos, se fueron porque nos sacaron de nuestro entorno, nos sacaron de nuestra área de confort, porque nos dijeron que ya no íbamos a estar en las carreteras, que nos iban a mandar a otras áreas. Y ahí es donde realmente yo siento que se vio quién tenía la vocación de seguir sirviendo o no, quién realmente sentía que aplicar el refrán de que el que es perico donde quieres verte. Obviamente a mí se me dio la oportunidad se me abrió la puerta de venirme como instructor de la Guardia Nacional, que sí, que es algo que me apasiona, me gusta, lo hago con mucho gusto, y le retribuyo un poquito a mi institución de lo que me dio, ¿no? Que es ahora transmitir conocimientos a jóvenes que están incursionando en esto de la seguridad pública. Pero hay ciertos compañeros que dijeron, no, ¿yo qué voy a hacer a un aula? ¿Yo qué voy a hacer a cuidar un penal? ¿Yo qué voy a hacer allá que me tengan en el sol? No, se fueron. Hoy se arrepienten, ¿verdad? Porque pues el dinero que les dieron no les alcanzó. Y este tipo de escenarios te, te sirven porque el personal militar cuando nos recibe, pues sí nos ve con desconfianza, nos ve con su determinada distancia,
les decían a los jóvenes Guardia Nacional, no se junten mucho con ellos, pues son los rateros, son los corruptos, son esto y esto y esto y esto. Fue algo con lo que tuvimos que luchar todavía, porque veníamos a trabajar a instalaciones militares donde obviamente no era nuestro ambiente. Estábamos acostumbrados a libertad y llegamos a un lugar donde para todo tenías que pedir autorización. Pero afortunadamente con el paso del tiempo nos fuimos ganando ese respeto, porque se dieron cuenta que éramos disciplinados, se dieron cuenta que no nos metíamos en problemas, se dieron cuenta que íbamos a dar nuestras clases con profesionalismo, que realmente queríamos transmitir conocimiento. Entonces, todo ese tipo de situaciones nos fueron abriendo, allanando el camino, y al día de hoy volteamos a ver a lo que pasó desde hace 4 años, 5, y estamos más que bien. Pero eso porque sentimos la verdadera vocación de servicio, no la vocación de estar cuidando una carretera. La vocación de servicio es más que eso. Ahora ya no va a estar en carreteras. Ah, no, señor, ¿dónde voy a estar ahora? Ahora vas a estar aquí, dando clases. Se cumple, señor. Es el mismo profesionalismo que tengo que mostrar en un área o en otra. ¿Por qué? Porque yo soy policía, no soy agente de tránsito federal nada más. Y la función policial tiene muchos matices donde te puedes probar, donde puedes salir de tu área de confort, probarte en otras áreas y destacar también en esas otras áreas y realmente demuestras de qué estás hecho como policía, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo que tiene que ver mucho con la vocación. Yo así lo siento. La mayoría de los compañeros que se quedaron en Guardia Nacional así lo sentimos, lo hemos platicado. Y el actual secretario nos lo ha reconocido. Ya ustedes ya tocaron fondo, ya estuvieron en lugares donde no tenían que estar y aquí siguen. Pero pues obviamente yo también me quedé porque no les iba a regalar mi pensión, ¿verdad? Entonces, la vocación policial se manifiesta como un deseo muy profundo y arraigado de servir y proteger a la comunidad. Es una llamada interior que impulsa a la persona a dedicar su vida a una tarea de seguridad pública y de orden social. Esta vocación se nutre de un compromiso inquebrantable con la justicia y el bienestar colectivo. No te debe de interesar, es que allá los tratan mal, es que ya viene otro presidente municipal y quién sabe cómo los va a tratar, es que se anda diciendo esto de ustedes, es que no te dan las gracias la sociedad. No estoy aquí para que me den las gracias. Yo sabía el compromiso que adquirí desde que sentí que quería ser policía. Es mi obligación trabajar por la sociedad. Y es una satisfacción muy personal cumplir con mi trabajo, el de haber cumplido. Y después viene la profesión. La profesión policial va más allá de un simple oficio. Es un estudio y práctica constante de ciertos valores inherentes al ejercicio de la seguridad pública. Estos valores emanan de complejas relaciones que se establecen entre el profesional de la seguridad y la sociedad a la que servimos. Se forma un entramado ético que guía cada acción y cada decisión. La vocación te puede generar profesionalismo, ser profesional en lo que haces, siempre viendo hacia a servir, que es para lo que te hiciste policía o te hiciste servidor público, ¿no? No somos como otros servidores públicos hablando al nivel de la burocracia, ¿no? Llegas a una clínica del IMSS o del ISSSTE y llegas con las señoritas ahí de recepcionistas, no sé cómo se le llame, o a cualquier otra, o incluso con los mismos doctores. Están de malas, no te hacen caso, tú estás hablando y ellos en la computadora, o sea, valiéndoles grillo tu presencia, no tiene un poquito de educación, ¿sí? En cambio, tú ves a un compañero policía interactuando con el ciudadano y el policía está atento a lo que pide el ciudadano, a lo que me tiene que decir el ciudadano. Y hay policías que yo los veo que se bajan de la patrulla a media calle y ayudan a cruzar la calle a una
persona de la tercera edad, una persona con discapacidad, ¿sí? Compañeros que van más allá de la obligación. Si me siguen en TikTok, acabo de subir un video sobre unos compañeros de Hermosillo que trasladaron a una niña que le picó una araña venenosa, no sé si fue una viuda negra, no sé, sin esperar la ambulancia, o sea, ellos no se esperaron, actuaron por instinto, la llevaron a la patrulla. Digo, yo no sé si la niña corría peligro su vida o no, pero yo lo que quería destacar fue la rápida acción de los compañeros de la Policía Municipal de Hermosillo y trasladaron a la niña a recibir atención médica. A lo mejor ellos, su desconocimiento respecto a las consecuencias de una mordedura de araña, les dijo, no, pues hay que ayudar a la niña como de lugar. Ellos a lo mejor se crearon un panorama muy crítico en contra de la niña, en lo cual los hizo accionar y decir, no, la niña hay que salvarla, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones son los que tienen que ver con la vocación y la profesionalización con la que trabajemos. Y no cuando vas a una clínica de salud pública y te tratan mal, te ignoran, no son profesionales, según los médicos que también juraron actuar con cierto profesionalismo y bajo ciertos preceptos éticos, ¿no? Y cuando tú vas a una consulta te das cuenta de que ni son profesionales ni son éticos, nada más con el trato que te están dando. Ya no a la hora ya no pidas más profesionalismo a la hora de diagnosticar tu enfermedad. La ética y la profesión son también pilares del servicio policial. La ética en el ámbito policial implica una reflexión y un autoanálisis profundo sobre la validez de las normas y los comportamientos que nosotros adoptamos. Cuando nosotros llegamos a la escuela de policía, cuando vamos a tomar nuestro curso de formación policial básica, pensamos que ahí nos van a enseñar todo y que vamos a salir siendo unos super policías. Y no, la academia de policía sí te enseña cosas básicas del servicio, pero para mí va más allá. Para mí implica una academia de policía el ayudarte en tu transición de la vida civil a la vida policial y te pulen todos esos malos hábitos que traes como civil, ¿no? De no cortarte el cabello, de no arreglar tu uniforme, de no andar presentable, de no levantarte temprano, de volver a estudiar, de empezar a formar una disciplina militar, porque pues también tenemos que ejercer la disciplina en ese concepto, ¿no? Y esto implica validar las normas, pero sobre todo, ¿qué comportamiento voy a tomar yo a partir de mi vida, del primer día de mi vida dentro de una corporación de policía? ¿Y qué comportamiento voy a tener yo una vez que salga a servicio? ¿Cómo me voy a comportar? Obviamente debo de tener presente que tengo que validar esas normas, porque esas normas son las que van a regir mi actuar como policía. Y no puedo ser un policía si no voy a respetar ciertas normas. Si yo no me adapto al entorno policial, pues obviamente que no puedo estar dentro del entorno policial, porque no es para mí, porque no me gusta, porque no me gusta que me griten, porque no me gusta que me ordenen, porque a mí me gusta andar con el cabello largo, porque a mí no me gusta rasurarme. Entonces ese lugar no es para ti. Y ahí es donde tienes que entrar en una reflexión muy profunda sobre lo que quiero ser, lo que soy, y si me tengo que adaptar a esas nuevas normas. Esta reflexión nos ayuda a discernir entre diferentes conjuntos morales y gracias a esto podemos elegir lo que mejor sirve a la justicia y al bien común, pero sobre todo lo que mejor sirve a nuestra conducta como policías.
Y después viene el servicio continuo. La profesión policial se distingue por su naturaleza de servicio ininterrumpido. Es decir, el policía, aunque esté de franquicia, aunque esté de vacaciones, es policía las 24 horas del día. Y habemos muchos que decimos que el uniforme no nos hace policías. La preparación, lo que sabemos hacer, de servir, de combatir a la delincuencia, pues no es como esta tarjeta de memoria que tengo aquí, ¿no? Que te la sacas y la guardas y agarras otra y te metes el chip de tu casa de que eres padre de familia y hasta que regresas al trabajo intercambias el chip. No funciona así. Eres policía las 24 horas del día. Si no, analícense ustedes cuando salen de trabajo y andan en la calle con su familia. Andan atentos a ciertas situaciones. Hay algo que les llama la atención, la conducta de una persona, algo que sientes que de repente como que no cuadra y te llama la atención. Y pónganse a pensar, muchos de ustedes, yo estoy 100% seguro, que ante la comisión de un delito flagrante en frente de ustedes, yo sé que muchos de ustedes no medirían el peligro y actuarían en consecuencia. Porque traemos ese concepto del servicio continuo, de que soy policía las 24 horas del día, aunque esté de vacaciones, aunque esté franco, aunque no me dejen portar mi arma fuera de servicio, así sea para auxiliar a una persona en un hecho de tránsito, así sea para auxiliar a otro compañero que sí esté en servicio, yo estoy 100% seguro que más de uno de ustedes intervendría sin pensarlo. A diferencia, obviamente, de otras ocupaciones, ¿verdad? El estado policial implica una disposición constante para actuar en beneficio de la sociedad, trascendiendo límites convencionales del horario laboral. Una puesta a disposición, resulta que ya ibas a salir, pero cayó la puesta a disposición. Sí, lamentas todo, que ya tenías todo preparado para irte a comer con tu familia, que es tu último día de trabajo, ya te ibas de franquicia, de vacaciones, ya nada más estabas añorando que diera la hora para ir a rendir el turno y pum, bota una puesta, y una puesta a disposición grande, que tú sabes que ya no te vas a poder zafar sino hasta dentro de otras 6, 7 horas fácil. Y le habías dicho a tu esposa que le ibas a llevar al cine, le habías dicho a tus hijos que los ibas a llevar al parque. Ese es el servicio continuo, eso es lo que nos forma el carácter como policías. Y después viene la responsabilidad permanente, es el conjunto de derechos y obligaciones y prohibiciones que rigen la conducta policial. Esta no se limita al ejercicio activo de las funciones. Esta responsabilidad es permanente, exige un comportamiento ejemplar en todos los ámbitos de la vida del policía, y lo cual nos ayuda a reforzar el compromiso con la sociedad. El sentir que tenemos una obligación para servir, y a veces la gente ni nos identifica. Somos una persona más en la calle, ¿no? Pero hay algo que nos hace actuar siempre con esa responsabilidad permanente, aunque sabemos que a veces corremos más peligro exhibiendo lo que somos, ¿no? Hace muchos años yo me acuerdo que cuántos policías, digo, por el orgullo, ¿no? Traían el kepi en el carro a la vista, traían una charola ahí incrustada en el parabrisas, usábamos alguna prenda que dijera aquí el logo de tu institución, la gorra, por el gusto, ¿no? Por el orgullo del sentido de pertenencia. Y hoy día, pues desgraciadamente eso ya es prácticamente meterte un balazo en el pie, ¿no? Lo que menos quieres es que alguien te identifique como policía. Yo en lo personal, la credencial de la Guardia Nacional, cuando salgo con mi familia, la dejo aquí donde doy clase,
Aquí dejo la credencial de la Guardia Nacional, hoy nada más me sirve para acceder a las instalaciones, ¿sí? Y nada más, y para trámites que se requieran, ¿no? Pero si yo salgo con mi familia, hasta de viaje, la credencial de la GENE aquí se queda, porque ya no son los mismos tiempos. Hoy hay que pasar desapercibido, pero dentro de esas ganas de salir, de pasar desapercibido, sales con la idea de que tienes todavía ciertas obligaciones y ciertas prohibiciones, ¿no? Porque no todo nada más es derecho, ¿sí? Tienes prohibido actuar de una manera poco ética, de manera ilegal. ¿Por qué? Porque tienes más que perder. Tarde que temprano se va a saber que eres policía en activo y cometiste, no sé, una infracción, te peleaste en la calle, algo, y tarde que temprano va a salir a relucir. Entonces, todo eso conlleva una responsabilidad también muy grande de mejor llevar las cosas por la paz, que ya te friccionaste ahí con alguien en un carro y optas por dejarlo pasar, que se vaya, continúa tu camino y así ciertas cuestiones que nos pueden sucediendo en la calle, pero llega un punto en el que tú ya valoras el punto donde te encuentras como policía y dices, no vale la pena enfrascarme en una discusión, mucho menos en una pelea callejera, ¿no? Donde sabes que ganes o pierdas, llévalas de perder. Si pierdes, bueno, tus ojos morados, unas costillas fracturadas y el orgullo, ¿no? Y si ganas, si sabes meter las manos y lo lastimas, y se sabe que fuiste policía, olvídate, llévalas de perder de todas maneras. Toma de decisiones éticas en la labor policial. Todas las decisiones que nosotros tomemos tienen que estar basadas en la ética policial. Primero, tenemos que identificar un dilema. El proceso comienza con el reconocimiento de una situación que requiere una situación ética. El policía debe estar capacitado para identificar rápidamente estos escenarios en el trabajo diario. Siempre, en todo momento, desde antes que te bajes de la patrulla, desde que te avisan que vas a un auxilio en determinado lugar o determinado tipo de auxilio, tú prácticamente ya vas desarrollándote en la mente, imaginándote ese escenario al que vas a llegar y ya vas tomando algunas decisiones de cómo vas a actuar. Tienes que analizar las alternativas. Una vez que identificas el dilema o la situación que vas a enfrentar, tienes que evaluar todas las posibles acciones y sus posibles consecuencias. En este análisis debes de considerar siempre principios éticos, las leyes que vas a aplicar y sobre todo el impacto en la comunidad, que tiene que ser negativo. Obviamente que no vamos buscando un impacto negativo, vamos buscando el impacto positivo, servir, enaltecer a la institución, pulir la placa. Pero ¿qué pasa cuando vas a impactar de manera negativa a una sociedad con las consecuencias de tu trabajo? Pues estás ahí para valorar el bien común. Pero ¿qué pasa si afectando a una persona salvas una vida o a una comunidad? Afectas a una comunidad, pero vas a salvar una vida. Pues obviamente que te vas por lo segundo, ¿no? Debo de salvar la vida. Que tengo que detener a una persona, pero pues es alguien prominente aquí, es un ícono en la sociedad, un sacerdote, un maestro, un doctor que son respetados en la comunidad. Pues sí, pero la regaste. O un familiar, pues sí, ese es mi familiar, pero la regaste. No me pongas en esta situación. Decisión y acción. Tras un cuidadoso análisis, los agentes deben de tomar una decisión basada en criterios éticos sólidos. La acción resultante debe ser justa, honesta y orientada al mejoramiento de las condiciones tanto de la institución como de la sociedad.
Y por último, la reflexión y el aprendizaje. Después de la acción, debemos de reflexionar sobre la decisión tomada, sobre los resultados que arrojó esa decisión. Este proceso debe ser un proceso de aprendizaje, debe ser un aprendizaje continuo, y ese proceso de aprendizaje continuo fortalece nuestra capacidad en la toma de decisiones éticas en el futuro, que no es otra cosa más que la experiencia, no es otra cosa más que lo que decimos en ambiente policial, el colmillo. Un policía viejo, y eres un policía viejo, y eres un policía veterano, sí, pero te doy vuelta a ti, chamaco, a la hora de tomar decisiones y de resolver situaciones. Eso es una realidad que a todos nos llega a alcanzar en determinado punto de nuestra carrera. Las buenas prácticas policiales de la cultura a la acción. Yo puedo decir que soy muy buen policía, porque yo tengo planeado ayudar a mi comunidad. Yo voy a ser muy buen policía porque voy a tener muchos delincuentes, voy a ayudar a muchas personas, sí, pero está en tu mente, eso está en tu planeación. Tienes que pasar a la acción, a ser congruente de tus ideas con tus acciones. Y para esto, te tienes que involucrar con la comunidad de una manera activa. Debes de abrir o establecer canales de comunicación con la sociedad. Debes de involucrarte con la sociedad con la que sirves. Pláticas, reuniones, acercarte a cualquier grupo dentro de la sociedad a la que estás sirviendo. Debes de fomentar programas de prevención del delito en conjunto con el ciudadano. Debes de desarrollar una autonomía en cuanto a la toma de decisiones. Al policía se le debe de empoderar para tomar decisiones informadas en el lugar. Y esto obviamente se fortalece cuando conoce ciertos aspectos legales, éticos y prácticos de la función policial. Que no tengas duda y que no tengas que estar consultando todas y cada una de las decisiones. Claro, vas a consultar decisiones porque van a ser muy complejas, pero las que tú ya dominas, no va a haber necesidad de que dudes si vas a hacer lo correcto o no. Debes de darle un enfoque proactivo a esas prácticas policiales, a tu acción de buenas prácticas policiales. Debes adoptar una actitud siempre proactiva, es decir, que te debes de anticipar a problemas y trabajar en la prevención. Aquí puedes desarrollar análisis de patrones delictivos. Debes de aprender a identificar zonas de riesgo. Debes de implementar ciertas estrategias preventivas para evitar que se te dé el hecho delictivo más adelante. Y por último, debes aprender a tomar decisiones basadas en evidencia. Debes de saber aplicar el método científico de una manera práctica, de una manera razonada e instintiva. Debes de aprender a distinguir y sobre todo usar datos confiables para guiar tus propias estrategias. Debes de aprender a colaborar con otras instituciones, tanto académicas, de seguridad pública, instituciones públicas, privadas también. Y obviamente esto en aras de dejar una huella que permita mejorar las prácticas policiales. Si tienes oportunidad de algún día dar clases en una academia de policía, pues tienes que rescatar lo bueno de tu trabajo para retransmitirlo. Y lo malo, tus errores te deben de servir como una experiencia personal para que los futuros policías no cometan tus errores, o cuando menos sepan que esos problemas que se te vienen encima tarde que temprano pudiste solucionarlos, policialmente hablando, ¿eh? ¿Cuáles son los elementos del Estado de Derecho en la función policial? Lo que rige la actuación policial, lo que complementa el comportamiento ético del policía
leyes democráticas, protección de derechos humanos, aplicación imparcial de las leyes democráticas y una aplicación uniforme. Para esto, para saber sobre leyes democráticas, hay que estar revisando y actualizando constantemente nuestros conocimientos en la materia. La formación continua en derechos humanos para policías y la actualización en materia de derechos humanos para policías. Debes de conocer, debes de aplicar mecanismos de control y supervisión y sobre todo deben de conocer y manejar los protocolos estandarizados de actuación policial. El Estado de Derecho es el marco fundamental dentro del cual se desarrolla la función policial. Estos elementos no solo guían la actuación de los policías, sino que también garantizan su legitimidad y generan confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad. Cuando tú comprendes de una manera muy profunda y aplicas de manera constante todos estos principios, ya puedes hablar de que eres un policía ético, efectivo y profesional. Recordemos que todo este marco legal existente no nos permite a nosotros otra cosa más que hacer lo que está contenido en ese marco legal. Fuera de eso, no podemos actuar. A diferencia del ciudadano, ¿no? Dentro del derecho hay un dicho que dicen muchos abogados: lo que no está prohibido está permitido, pero en el caso del policía no aplica. El policía puede actuar únicamente dentro de lo que la ley le mandata. Fuera de eso, se va a considerar un abuso. La ética como fundamento de la seguridad pública, pues obviamente nos ayuda nos brinda una protección integral, segura, que va más allá de la seguridad física. ¿Por qué? Porque abarca el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todos los ciudadanos. Cuando nosotros trabajamos cuidando y protegiendo derechos humanos, tenemos una protección integral. No va a haber poder humano que a pesar de las críticas, porque críticos siempre va a haber, no va a haber quien se atreva a abrirnos una carpeta de investigación porque va a saber perfectamente que no procede. Y si nos la llegan a abrir, nosotros en determinado momento sabemos que nuestra conducta fue apegada 100% a derecho. Con nuestros buenos actos vamos a generar confianza de la ciudadanía. Gracias al comportamiento ético vamos a fortalecer el vínculo entre la policía y la sociedad. Si se genera este clima de confianza, podemos hablar también de una colaboración. La justicia equitativa también, la aplicación ética de la ley garantiza un trato justo y equitativo para todos, reforzando los pilares de una sociedad democrática. Va a haber determinados grupos, sectores sociales que van a ver al policía como una figura que realmente aplica la ley sin distinción, de manera equitativa, sin guiarse por sesgos políticos, religiosos, de orientación sexual, etcétera, etcétera. Y esto te va a llevar a ti como persona y como servidor público y como policía a una evolución continua. El compromiso con la ética impulsa una mejora constante en las prácticas policiales, las adapta a ciertas necesidades cambiantes de la sociedad. El policía debe ser una persona que se caracteriza por adaptarse a los cambios, a ser resiliente. El policía es la persona que mejor se adapta a los cambios. Te adaptas a los cambios de turno, te adaptas a mal comer, a mal dormir, te adaptas a la forma de trabajar de un mando, te adaptas a la forma de trabajar de una administración, te adaptas a cómo trabaja la delincuencia, el policía se adapta a todo. Y para concluir,
La ética en la seguridad pública no es simplemente un conjunto de normas, sino el corazón mismo de una labor policial efectiva y respetada. Debe ser un fundamento sobre el cual se construye una sociedad segura y justa y cohesionada, donde hay un compromiso inquebrantable con estos principios éticos, porque es lo que distingue un cuerpo policial verdaderamente profesional y al servicio de su comunidad. Si no trabajamos dentro de estos preceptos éticos, no podemos decir que servimos a una comunidad, porque simplemente la comunidad nos va a rechazar. Y si nos rechaza es porque hay un comportamiento poco o nada profesional dentro de las instituciones de policía en las cuales nos desempeñamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Todo bien, maestro. Gracias. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la sesión de hoy. Nos vemos aquí el día miércoles en el mismo horario. ¿Sale? Que pasen muy buenas noches. Gracias, bonita noche a todos. Descansen. Igual, buenas noches a todos. Buenas noches a todos, hasta luego.